A menudo estudias y estudias, pasan las horas y por más que te empeñas en hacer todas las tareas y meterte todo en la cabeza, parece que no hay manera de conseguirlo. Siempre tardas más de lo que pensabas o tienes la sensación de no enterarte de nada. Y es que te distraes fácilmente, te aburres muchísimo, te cuesta un poco y al final, cuando encadenas así varios días, terminas por creer que estudiar te resulta más difícil de lo que te gustaría. Y es que algo tan sencillo como ponerse a estudiar puede hacerse mal. No porque no seas inteligente, seguramente lo eres, sino porque es fácil cometer errores que te complican la tarea. Hoy te voy a hablar de 3 errores clásicos que todo el mundo comete cuando se dispone a estudiar y que puede afectar a tu aprendizaje. Vamos allá. Elegir un mal lugar para estudiar. El sitio que escoges para estudiar puede influir mucho en la calidad de tu estudio, para bien y para mal. Elegir un buen lugar será vital y escoger un sitio pésimo puede tener nefastas consecuencias. Por ejemplo, la mesa de la cocina puede presentarse a primera vista como un lugar adecuado para estudiar, por lo menos la función la puede cumplir. Sin embargo, si tomas por costumbre estudiar en la cocina, es posible que adquieras más kilos que conocimientos. Así que te recomiendo que lo evites, especialmente si tienes hambre o sueles picar entre horas. Al cerebro le encanta recibir recompensas inmediatas, por eso preferirá las actividades que las otorgan antes que aquellas otras cuya recompensa no es muy clara o se va a demorar en el tiempo. Como por ejemplo, estudiar. El beneficio de estudiar tu cerebro lo ve muy lejano. Tal vez puedan ser las buenas notas que puedas sacar o el título que puedas obtener, pero no le dan una satisfacción inmediata. Además de que siempre se puede dar el caso de que nunca suceda. Que suspendas tus exámenes, no obtengas el título y todo tu esfuerzo haya sido en vano. Tu cerebro lo sabe y va a preferir dedicarse a aquello cuya gratificación es más obvia, conoce bien y sabe que conseguirá inmediatamente, como el comer. Ese es uno de los motivos por el que comer suele ser más placentero que estudiar, porque sus recompensas son inmediatas. Lo que sea que te esté estampando, lo disfrutas mientras lo masticas y lo saboreas, y disfrutas también inmediatamente después con la sensación de saciedad. Sin embargo, mientras estudias no suele suceder lo mismo. En consecuencia, no es raro que las personas que estudian en la cocina dediquen tanto tiempo a pensar en lo que hay en los armarios o a luchar con su tentación por pegar bocado como a pensar en lo que están estudiando. Y eso finalmente provoca que les cueste más concentrarse en lo que estudian, que se aburran y se distraigan constantemente. Otros ejemplos de mal emplazamiento son el sofá y la cama. Todos nos hemos planteado alguna vez sentarnos en el sofá para estudiar o hacerlo tumbados en la cama. Se presenta más cómodo y descansado, y da la impresión de que así se va a llevar mejor la sesión de estudio. No digo que sea falso, pero termina convirtiéndose en un atentado contra la productividad. Y de hecho se debe a eso, a estar demasiado cómodo. La consecuencia inmediata de estudiar desde la cama o el sofá es hacerlo más despacio, avanzar con más demora, sin prisas. Y al final terminas dedicando 1 hora para lo que podrías hacer en media. Sí, estudias más a gusto, con mayor comodidad, pero desperdicias el tiempo que podías usar para estudiar más y mejor o para tomarte un rato libre después. Sobre todo, nunca estudies en la cama o el sofá si te sientes cansado. La probabilidad de que te termines por quedar dormido es realmente alta y no habrá servido de nada. En su lugar, es mejor que te eches a descansar, duermas una pequeña siesta para recuperar fuerzas y estudies después. Estudiar en un ambiente ruidoso. Otro error muy común a la hora de estudiar es hacerlo con sonido de fondo. Me refiero especialmente a cuando ese sonido está formado por voces y palabras inteligibles, ya que eso que escuchas y entiendes puede interferir con lo que estás estudiando. Eso sucede con la televisión, que capta tu atención cuando su contenido te interesa y cuando no, puede hacer que las voces que emite interfieran entre tu cerebro y la materia que quieres estudiar. Otra práctica muy común entre estudiantes es hacer sonar música de fondo, muchas veces canciones cuya letra conocen y entienden. De hecho, esto es especialmente distractor si la música que suena te gusta. Es muy probable que las personas que hacen esto se sorprendan a sí mismas cantando la canción que suena cuando en realidad deberían estar concentradas en lo que están estudiando. La consecuencia de estudiar así es una mayor dificultad para el aprendizaje y una menor capacidad de concentración. Sucede exactamente lo mismo si estudias en lugares ruidosos en los que no eres tú quien hace sonar algo, sino que estos sonidos son externos. Tal vez hay personas berreando continuamente o hay gente conversando al lado. Para evitar encontrarte con situaciones semejantes, elige para estudiar un lugar que sepas que es silencioso y en donde no te vas a encontrar ruidos. Si no puede ser en tu casa, puedes irte a una biblioteca, en donde sí encontrarás ese silencio necesario para estudiar bien. Estar rodeado de distracciones. Muchos estudiantes realizan sus tareas escolares mientras responden mensajes de WhatsApp o mientras revisan sus redes sociales de arriba a abajo. Suena el móvil, lo cogen, contestan, lo sueltan y siguen estudiando hasta que este suena de nuevo, hayan pasado entre medias 5 minutos o 20 segundos. De esta manera es imposible estudiar bien y aprender, pero desgraciadamente sucede. Si eres de esas personas que les hierve el móvil en el bolsillo y no puede evitar atender a cada notificación que recibe, o si eres de las que en su aburrimiento necesita revisar una y otra vez las redes para ver lo mismo todo el rato, aleja el móvil de ti. Te recomiendo que lo apagues o lo pongas en modo avión. Si aún así no puedes evitar la tentación de usarlo, aléjate de él.
pósalo en otra estancia de la casa, lejos de donde estás, o si tu caso es ya muy extremo, déjalo en manos de otra persona, de tus padres si están en casa o de algún compañero de piso, con la condición de que no te lo devuelvan hasta terminar la sesión de estudio. Lo mismo te puede suceder con otras distracciones, como la televisión, las consolas o internet. Para evitarlo, puedes probar a desconectar tu ordenador de internet cuando no lo necesites y guardar las videoconsolas, el mando de la tele u otros distractores lejos, en donde te dé más pereza ir a por ellos y ponerlos a funcionar que seguir estudiando. Verás que si no tienes elementos alrededor con los que distraerte, te costará menos concentrarte en estudiar. Evita estos errores y estarás protegiendo la calidad de tu estudio. Podrás concentrarte mejor, elevar tu productividad, aprender más rápido y todo ello se reflejará en tus notas. Y antes de terminar, quiero dar las gracias a todas las personas que me escucháis. Estos días el canal ha pegado un subidón brutal, no me lo esperaba. Somos ya 76 y nada, hace 2 semanas éramos la mitad. 76 suscriptores que me apoyáis en este canal, así que muchas gracias a todos y os invito también a seguirme en las redes, en TikTok e Instagram, en donde somos ya otros 1000 merits más. Y nada, muchas gracias. Si no estás suscrito y te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.